permitir a los niños que salgan en orden, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés. Capítulo 12, versículos 13 y 14. Amén. Capítulo 12, versículos 13 y 14. Dios ha hablado a través de las profecías, hermano. Confirma pues la palabra de Dios. Todos nos podemos decir, por favor. Capítulo 12, 13 y 14. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya estamos todos ahí? Amén. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Pueden sentarse. Voy a volverlo a leer sola. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Cuando dice la palabra de Dios, teme a Dios, no se refiere, hermano, porque muchas veces no se alcanza a discernir o a entender cuando uno habla de la palabra temor, ¿sí? La palabra temor en sí, la palabra temor, quiero que veamos esta gran diferencia que hay entre lo que es el temor y lo que es temor de Jehová, ¿sí? Que es algo muy diferente. La palabra temor, hermano, es tener miedo, sentir peligro de algo, es como una fuerza negativa y destructiva. Pero el amor, hermano, sobrenatural de Cristo nos ayuda y dice que Él echa fuera todo temor, ¿sí? Eso es el temor. Veamos qué nos dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, solo para confirmar que ciertamente el hombre en lo natural tiene temores por las cosas que pasan en su vida. 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. Cuatro 18. Sí. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? En el amor no hay temor. Si verdaderamente hemos encontrado el amor de Dios, no debe de haber temor en el corazón del hombre. Porque dice que el amor echa fuera el temor y lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Aún aquel creyente que aún siente temores en su corazón, tiene temores dentro de él, no ha conocido realmente el amor de Dios, ¿sí? Porque el verdadero amor dice que echa todo temor. Salmo 23, 4 también nos dice, Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, que dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Entonces, si hemos creído en el Señor verdaderamente, no debe de haber temor en nuestro corazón, porque su palabra es palabra verdadera, es palabra de promesa. Ahora vamos a ver qué es en realidad el temor a Dios o el temor a Jehová, ¿sí? Podemos entenderlo, hermano, que el temor a Dios es aquella reverencia y reconocimiento de su majestad, el poder y la santidad de Dios. Adorar, obedecer y servir quiere decir que ese es el temor a Jehová, ¿verdad? Reconocer a Dios y darle todo honor, toda gloria, toda majestad en el poder de su santidad. Servir a Dios, aquel que teme a Dios reconoce su poder. Amén. Ese es el temor a Jehová. Reconocerlo y reverenciarlo, hermano, ¿sí? Reconocer el poder y la gloria de nuestro Dios. Cuando verdaderamente en nuestro corazón se le reconoce, hay temor en nuestro corazón, hay un verdadero temor a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conocemos que Dios merece toda la gloria. Dios merece que le obedezcamos. Y si nosotros no obedecemos a su palabra, entonces no tenemos temor de Dios. Dice la palabra, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Y el que guarda sus mandamientos realmente está honrando a Dios, reverenciando a Dios como Él quiere que realmente nosotros lo hagamos. El temor de Dios que el Señor pide de cada uno de nosotros es de esta forma. Veamos qué nos dice Salmo 33, 8. Dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Amén. Es una orden que el Señor nos está dando. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. No que le tengamos un temor, un miedo por ser castigados. Lo que Él quiere es que lo honremos como Él merece, como lo que Él es, un Dios santo y puro, ¿sí? Que lo adoremos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. A eso se refiere cuando dice, tema a Jehová toda la tierra. Veamos qué nos dice también el Salmo 34, 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿A quién se está refiriendo cuando dice temed a Jehová todos sus santos? A nosotros, a los que por su sangre preciosa Él nos ha santificado, Él nos ha apartado, ¿sí? Cuando el Señor nos dice que nos hace santos,
Nos hace santos porque dice que santo quiere decir apartados. Él nos apartó de este mundo, nos sacó de este mundo y nos ha apartado. ¿Para quién? Para Él. Por eso nos llama santos, porque Él nos ha apartado para Él. Dice: temed a Jehová todos sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Lo creemos, hermano? Lo creemos. Que nada va a faltar a los que temen a Jehová. Nada va a faltar a los que verdaderamente reverencian y reconocen el poder y la gloria de nuestro Dios. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Siete veces bendito es el hombre que teme a Jehová, dice el Señor. ¿Sí? 7 veces es bendito el hombre que teme a Jehová. Entonces, hermanos, debemos de aprender a tener temor a Dios, amarlo y adorar al Señor como Él quiere que nosotros lo amemos. Hermano, a los israelitas les fue enseñado el temor de Dios, y lo vemos en el Salmo 34:11. Venid, hijos, y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Venid, hijos, y oídme, y el temor de Jehová os enseñaré. ¿Sí? Así, de la misma manera en que el pueblo de Israel fue llamado para que conociera a Dios, es la misma forma en que Dios nos está llamando a nosotros a que lo busquemos, a que nos encontremos con Él, para que Él nos enseñe el temor de su palabra, para que nosotros realmente hagamos lo que el Señor quiere, que aprendamos a guardar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios, hermanos, los vamos a poder hacer adorando al Señor verdaderamente con todo nuestro corazón. Nos vamos a enfocar un poquito en el libro de Eclesiastés. Vamos a hablar un poco del rey Salomón. ¿Sí? El texto principal de nuestro tema viene de la palabra que el mismo Salomón habló, que es el que acabamos de dar: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es el todo del hombre. Y no hay más, ¿verdad? No hay más en que el hombre tenga que buscar, porque el temer a Dios es tenerlo todo, hermano, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? El rey Salomón quiere enseñarnos y advertirnos lo que él vivió. Y él quiere que nosotros no caigamos en la misma situación que él cayó. La Biblia dice que cuando el rey Salomón se le ungió, dice que él pidió a Dios sabiduría. ¿Sí? Él pidió a Dios sabiduría. Era un joven, dice la Escritura que probablemente entre de 18 a 20 años. Era una persona muy joven que le dijo a Dios: pídeme lo que quieres, le dijo. Y él le dijo: quiero sabiduría. Y efectivamente Dios le dio sabiduría. ¿Sí? El libro de Eclesiastés, hermano, desde el principio hasta el fin de la Escritura, dice el predicador, dice Salomón, que todo es vanidad. Veamos qué nos dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Eclesiastés 1:2, ¿puede leerlo, por favor? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y Eclesiastés 12:8.
vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Amén. Desde el principio hasta el fin, habla la Escritura en el libro de Eclesiastés que todo es vanidad. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Y no hay nada nuevo que se pueda apreciar. Porque todas las cosas que han sido, ahora son, ya fueron, ¿verdad? Todo es vanidad, ¿sí? Entonces quiero más o menos dar un concepto de lo que podemos entender por vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Podemos entender como la vanidad las creencias excesivas en las habilidades propias, la atracción causada hacia los demás. La vanidad es un tipo de la arrogancia, engreimiento, una experiencia exagerada de la soberbia. ¿Podemos ver de dónde viene la vanidad? ¿De dónde viene la vanidad? De la soberbia, ¿sí? Entonces, la vanidad no viene de Dios, ¿sí? La vanidad es algo que viene a causar un daño a nuestra vida cuando nosotros, hermanos, nos excedemos, ¿sí? Nos excedemos a hacer algo que no agrada a Dios. Es cierto que por muchas razones nosotros, pues quizás nos arreglamos, ¿verdad? Nos arreglamos, nos perfumamos, porque nos queremos ver bien, es vanidad. Pero dice que la vanidad excesiva es aquello que se excede el hombre a hacer, ¿sí? Eso es vanidad. Y de acuerdo, la vanidad de acuerdo a la teología cristiana, nos dice que consiste en depositar la confianza en forma expresiva o en forma excluyente en las cosas del mundo. Eso es vanidad. Lo que hace que el hombre no tome en cuenta a Dios. ¿Sí? Se los voy a volver a repetir. Consiste en depositar la confianza en forma excesiva en las cosas mundanas o en las cosas de este mundo, lo que hace que el hombre no busque a Dios, no necesite a Dios. La vanidad, hermano, muy a menudo es considerado como un vicio, ¿sí? Es un vicio en la vida del hombre, que sin darnos cuenta el hombre va cayendo, ¿sí? Es muy sutil la vanidad en la vida del hombre. Y lo podemos ver en la vida de Salomón, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió con Salomón? ¿Sí? Salomón lo pudo vivir en su propia vida. Se dejó ir, guiar por la vanidad del mundo, ¿sí? Dice Eclesiastés 1:14, vayamos ahí por favor. ¿Vamos ahí? ¿Qué me encuentra de Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Así es vanidad y aflicción de espíritu, dice la palabra de Dios. Dice que el ojo ve y ve y ve y no se cansa de ver. El oído escucha y no se cansa de escuchar. El hombre come, se llena y al rato tiene hambre nuevamente. No se sacia de comer, ¿sí? Y no hay una terminación en la vida del hombre. No hay satisfacción en la vida del hombre. Lo haces, lo dejas de hacer y lo vuelves a hacer, ¿sí? Y eso fue lo que sucedió con Salomón, ¿sí?
Salomón, hermanos, empezó bien, pidiendo sabiduría a Dios para gobernar su reino. Sí. Recibió la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es aquella, hermano, que hace una separación entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Esa es la sabiduría de Dios. Y esa fue la que recibió Salomón. Pero ¿qué sucedió? Que Salomón se empezó a inclinar por las cosas del mundo, ¿sí? Empezó a caer, ¿sí?, en vanidades, en cosas excesivas en las que él se fue a buscar. Cuando el hombre quiere buscar y buscar y buscar, se está saliendo, hermano, de lo que es la sabiduría verdadera de Dios. Porque la Escritura nos habla de dos sabidurías: la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. Veamos qué nos dice Santiago capítulo 3, versículo 7. 3, 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. 3, 15, 16. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. La 17, hermano. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. ¿Ya vio? Aquí hay dos tipos de sabiduría: la que viene de Dios y la que viene del mundo, ¿sí? Dice que la sabiduría del mundo: si tenemos celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces debemos de tener cuidado qué sabiduría es la que estamos nosotros adquiriendo, ¿sí? En el principio de nuestro caminar podemos decirle a Dios: Señor, dame sabiduría, y el Señor nos las da. Pero ¿qué pasa? Que nosotros empezamos o hacemos como el rey Salomón, ¿verdad?, a mezclar, y ya entonces ya no tenemos esa sabiduría pura, esa sabiduría verdadera, que es la que emana de Dios, sino estamos teniendo una sabiduría animal y diabólica, dice la palabra del Señor. Pues exactamente eso fue lo que le sucedió a Salomón, hermanos, ¿sí? Empezó a mezclar las cosas de Dios con las cosas de este mundo, ¿sí? Y Salomón empezó a caer, empezó a buscar, empezó a ser famoso por su sabiduría, y la gente lo quería conocer, y el corazón de Salomón se empezó a inflar en vanidad. Veamos qué nos dice Eclesiastés 2. Vamos a leer algunas causas que lo llevaron a desviarse, a perder el temor de Dios en su corazón. Eclesiastés 2. Eclesiastés 2, del 1 al 11. 2, del 1 al 11. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes.
mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupara debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué mis casas, planté para mis viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellas árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron ante mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Amén. Aquí el rey Salomón nos muestra, ¿verdad? Dice que las riquezas se dio el lujo de tener y de hacer todo lo que él quiso, ¿sí? ¿Y qué decía? Y tenía, dice, y conservé conmigo mi sabiduría. Pero ¿qué sabiduría tenía Salomón? Una sabiduría contaminada. Ya no era la sabiduría de Dios, era la sabiduría animal y diabólica, que lo inclinó a hacer todas estas cosas. Bebió y comió, tuvo placeres, tuvo mujeres, tuvo los jardines más hermosos que podía haber tenido en aquellos tiempos, tuvo los animales exóticos y todo tipo de animal, dice la Biblia, y toda ave. Se dio el gusto y el placer de tener todo lo que él quería. Pero ¿qué se dio cuenta al final de todo esto? Dice la Escritura, que solamente le trajo aflicción de espíritu. Porque, hermanos, todas estas cosas lo único que dejan es un vacío en el corazón del hombre. Yo conozco personas, hermanos, que tienen mucho dinero, que todas las cosas que ellos quisieran ponerse a sus pies las pueden tener, pero si usted los conociera, no son felices. Exteriorizan, aparentemente están sonriendo, contentos, pero su alma está vacía, porque no temen a Dios, ¿verdad? Porque no conocen a Dios. ¿Verdad? Y podemos ver, hermanos, ¿qué se lleva el hombre cuando se muere? Nada. Podrá el hombre aquí en la tierra amontonar muchas riquezas, pero al final de su vida no se lleva nada. Aquí en esta tierra el rico y el pobre vale lo mismo ante los ojos de Dios. Y nosotros que tenemos vida, nosotros que estamos vivos, debemos de aprender a conducirnos rectamente delante de los ojos de Dios. Ahora que tenemos vida, la profecía decía, ahora que tienes vida, alábame, búscame, santifícate, porque después de muerto ya nada podemos hacer delante de Dios. Dice Eclesiastés que es más fuerte, león muerto o perro vivo. ¿Qué es más fuerte, un león muerto o un perro vivo? Un perro vivo, ¿verdad?
Porque el león, aunque en lo natural y vivo, dice que es el animal más fuerte y más dañino probablemente, que haga mal, pero muerto, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Pues así nosotros, hermanos, ya muertos, ¿en qué podemos servir? En nada. Que nuestras obras y nuestros frutos sean ahora que estamos vivos. Temer a Dios en nuestro corazón, alabar a Dios con todo nuestro ser, que ese sea el fin de todas las cosas, adorarlo, reverenciarlo y poder darle toda la gloria y toda la honra que nuestro Dios merece. Hermanos, las riquezas no son la felicidad del hombre. Dice Proverbios que las riquezas son como, tienen alas, dice. Ahorita tienes y mañana ya no tienes. Por eso dice el Proverbio 30, Señor, solo dame el sustento necesario para vivir. Amén. No me des más, ni me des menos de lo que tú no quieres. Porque muchas veces Dios ha dado al hombre muchas riquezas, pero ¿qué ha pasado? Que el hombre se olvida de Dios. El hombre se aparta de Dios. Entonces, Dios sabe y conoce lo que realmente nosotros necesitamos. Y lo que nosotros debemos de hacer es tener temor de Dios, adorarlo en espíritu y en verdad, reverenciar a Dios con todo nuestro corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que realmente nosotros podamos tener sabiduría de lo alto. Apartar las cosas de este mundo de nuestra vida y buscar, como dice la Escritura, la sabiduría que es pura, que es pacífica, que es la sabiduría que la única que nos puede dar la paz verdadera de nuestro Dios. Todos los placeres, hermano, dejan pues un vacío en el corazón del hombre. Y el apóstol, y Salomón nos advierte que tengamos cuidado y que no vayamos hacia ellos. Sí, que nos apartemos de ellos, porque ellos van a ser la perdición para nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, hermanos, se destaca siempre el amor y el perdón de nuestro Dios, basada en la relación personal, ¿sí? Basados en la relación personal que el Señor Jesucristo ha entablado con el creyente. Pero debe de permanecer un temor reverente delante de Dios, que ese temor nos va a ayudar a caminar rectamente. Debemos, hermano, a través del amor de nuestro Señor Jesucristo, debemos verdaderamente caminar con temor delante de Dios, adorar a Dios como Él quiere que lo adoremos, con limpieza y pureza en nuestra vida. Veamos qué nos dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, 18. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas combustibles como oro y plata. Ahora lee el 15, hermano. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Sí. Conducíos, dice la palabra, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo nuestro caminar debe de ser en el temor de Dios. Que en nuestro pensamiento sea siempre, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad.
Ayúdame a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Porque dice que Él nos ha rescatado de esta vana manera de vivir, la cual recibimos de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Veamos qué nos dice también el Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y de ello de la palabra, hermanos, nosotros tenemos que ser limpiados de toda contaminación, porque eso es lo que hace el temor a Jehová, limpiarnos, purificar nuestra vida delante del Señor. Veamos qué nos dice 2 de Corintios, capítulo 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación, de todo aquello que nos atrae, de todo aquello que nos arrastra, de todo aquello que nosotros sabemos que nos va a afectar nuestra vida espiritual. Veamos qué nos dice Proverbios 8:13. ¿Qué? 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrece. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos dice, de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Esa salvación, hermanos, que hemos recibido de parte de Dios, debemos de cuidarla con temor delante de Dios, porque dice la Escritura que si aquellos que eran hijos y estaban unidos al Señor, dice que fueron quitados de ahí, ¿sí? Fueron quitados de ahí y fuimos injertados nosotros. Si aquellos que eran los hijos legítimos, que era el pueblo de Israel, y nosotros somos hijos por adopción a través de la fe en Cristo, fuimos injertados a Él, ¿qué nos seremos quitados nosotros si no tenemos temor para cuidar nuestra salvación? Entonces procuremos cuidar nuestra salvación, dice la palabra de Dios, con temor y temblor, para que en aquel gran día no diga: Señor, yo no supe, yo te di mi salvación, pero tú la perdiste porque no caminaste con temor delante de mí. ¿Eh? Porque no cuidaste lo que yo te di. Lo único que yo te pedí era que me amaras, que me adoraras, que reconocieras todo mi poder y toda mi gloria. Es el tener temor a Dios. Y dice la palabra de Dios que el temor de Jehová, dice, que nos trae sabiduría.
la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría carnal, no la sabiduría terrenal, sino una sabiduría verdadera. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros días sean prolongados y llenos de provisión? Veamos qué nos dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 2-3. 6, 2, 3. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Temor delante de Dios para que nuestros días sean prolongados. Oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra. Actúa, hazlo. No solo escuches, hazlo para que tengas vida. Larga vida, dice la palabra de Dios, y en tu tierra fluya leche y miel, porque Dios provee toda nuestra vida, nos sustenta, hermanos. Viviendo en el temor de Dios, no debemos de tener temor de nada. Aunque ciertamente vemos que las situaciones en este mundo cada vez son difíciles, pero el Señor provee a los que temen su nombre, dice la palabra de Dios. Veamos qué nos dice Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco con el temor de Jehová. ¿Sí? Es mejor comer en paz, aunque sea frijolitos, a comer cosas, un caviar, en donde hay perturbación de espíritu, en donde hay contienda. Es mejor, dice la palabra del Señor. El temor de Jehová, que nos enseña, hermanos. Veamos qué nos dice Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra de su tiempo, cuán buena es. 15:33. Es 15:33, perdón. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la otra precede la humildad. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Queremos adquirir realmente la sabiduría verdadera que viene de Dios. Tenemos que tener temor de Dios en nuestro corazón. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Deuteronomio 10, 12, 13. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. ¿Qué nos pide el Señor? Que lo amemos y que sirvamos a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad.
Eso es lo que quiere Dios, que lo amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, dice tu Dios. Debemos de tener el temor de Dios en nuestro corazón, hermanos, y no llenarnos de soberbia, ¿sí? Porque dice uno, ay, es que Dios es amor, Dios es perdón, Dios me perdona, si fallo Dios me perdona. Sí, efectivamente, Dios nos perdona. Pero ¿qué le dijo a la adúltera? Vete y no peques más. ¿Verdad? Vete y no peques más. Pero cuando nosotros, hermanos, no entendemos lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? El Señor nos está dejando. Nos está dejando. Si nosotros, hermanos, fallamos y pecamos constantemente y le pedimos perdón a Dios, y Dios nos perdona, pero ¿cuál va a ser el final de su vida? ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó Salomón? Salomón empezó bien y Salomón no terminó bien. Reconoció y se arrepintió, ¿verdad? Pero el final de Salomón no fue realmente lo que él hubiera querido para su vida. Tristemente, hermanos, nosotros conocemos hombres de Dios, hermanos cristianos, siervos de Dios, siervas de Dios, que han empezado bien y han terminado mal. ¿Y sabe por qué? Porque no tuvieron temor en su corazón. Son personas, hermanos, que aún andan padeciendo la causa de su pecado. Y yo creo que en parte han de querer ya decir, Señor, perdóname y llévame. Pero dice el Señor, todavía no te llevo, todavía te falta. Te falta que sufras por todo lo que hiciste. ¿Sí? Porque a veces uno dice, Señor, ¿por qué? Pero es eso, hermano, la falta de temor en nuestro corazón va a traer consecuencias trágicas a nuestra vida. Por eso tenemos que tener temor a Dios. Ya no debemos de jugar con las cosas de Dios. Debemos de pedirle a Dios. Si nosotros le pedimos al Señor, el Señor nos va a ayudar. Porque dice texto de la Biblia, que Dios pone en nuestro corazón el deseo de hacer. Y si nosotros le decimos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, Dios nos va a ayudar a hacerlo. Señor, ayúdame a agradar tu corazón, Dios lo va a hacer. Pero tenemos que hacerlo, hermano. No piense que porque ahorita está delante de Dios, porque a veces fallamos, le pedimos perdón, pero al rato otra vez volvemos a fallar en lo mismo y le pedimos perdón. De todos modos Dios me perdona y aquí estoy. No me ha pasado nada. Pero usted todavía no sabe cómo va a terminar. Por eso, hermanos, en esta hora yo lo exhorto y le digo que tengamos temor de Dios. Salomón nos advierte que no nos pase lo que a él le pasó. Sus ojos y su corazón se inclinó a las cosas del mundo, a todos los deseos del mundo, porque tuvo la oportunidad. A los jóvenes, Eclesiastés habla y les dice, jóvenes, acuérdate de Dios en tu juventud, antes que vengan días malos. Acuérdate de tu Creador. Come y bebe y haz todo lo que tú quieras, pero recuerda que todas las cosas que hagamos vamos a darle cuentas a Dios, buenas o malas. A nosotros a lo mejor se nos pasan muchas veces algunas cosas que hacemos, pero a Dios no. Dios lo tiene todo anotado en el libro de la vida.
Es necesario, hermanos, que caminemos con temor delante de Dios. Es necesario que seamos sinceros delante de Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Nos engañamos nosotros mismos. ¿Sí? Aunque usted vea prosperidad en su vida, aunque usted vea que, ay, me está yendo bien en esto, en lo otro, es que Dios está conmigo. Dice la palabra de Dios que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Para que en aquel día nos diga, a ver, yo fui fiel a ti, ¿y tú cómo fuiste? Tú no cumpliste lo que me dijiste. ¿Ah? Debemos de caminar con temor delante de Dios. Renunciemos a todas las cosas que son vanidad. Todo es vanidad. Podemos comer, podemos vestirnos, podemos trabajar, pero no exceda nada de lo que hay en este mundo. No haga nada más que lo que el Señor no quiera que usted haga. No incline su balanza hacia las cosas terrenales. Busque a Dios. Dice la palabra de Dios, si me amas, guarda mis mandamientos. Si lo amamos, hermano, hay que demostrárselo, no con palabras, sino con hechos. Nuestra conducta, hermanos, debemos de cuidar que nuestra conducta sea intachable. Debemos de tener temor delante de Dios. Debemos de ser humildes delante del Señor, porque dice que el que se humilla, Dios lo engrandece. Y veamos lo que nos dice Romanos 11, 20 al 22. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Aquí está, dice, la severidad y la bondad de Dios. Caminemos en el temor de nuestro Dios, para que no seamos quitados de donde Él nos puso. Y para finalizar, hermano, vamos a leer Apocalipsis 14, 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Temed a Dios y dadle toda la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Señor viene pronto, hermanos, y tenemos que estar preparados. Vivamos el día como si hoy fuera el último delante de Dios. No sabe el hombre el día en que la muerte lo espera. Algunos de nosotros, a lo mejor, la muerte nos sorprende en la noche y no sabemos. Entonces, hermanos, temamos a Dios, adoremos a Dios, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Busque la sabiduría de lo alto. Busquemos esa sabiduría que trae paz, esa sabiduría pura y sin contaminación alguna. Limpiémonos de toda contaminación de este mundo. Preparemos nuestras vestiduras con justicia delante de Dios, para que podamos estar un día
delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.